Bueno, vamos a hablar sobre responsabilidad médica y vamos a hablar precisamente del procedimiento de responsabilidad médica desde el punto de vista ético. Me voy a permitir compartir pantalla. Ahí está el procedimiento de ética médica. Y entonces hay que hablar de cuáles son los procedimientos que se enfrenta un médico en un caso de responsabilidad médica. Tenemos un proceso civil. En el proceso civil encontramos el tema del incumplimiento cuando se trata de relación contractual o de relación extracontractual por un hecho culposo o doloso, un nexo causal y un daño. Tenemos un proceso penal que se rige por la estructura de la responsabilidad penal que trata sobre tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y se le impone al médico una pena. En el proceso civil lo que se da es una indemnización desde el punto de vista patrimonial. En el proceso penal también se da el tema patrimonial, pero a su vez se impone una pena que puede ser la suspensión digamos, de la actividad médica, pero al mismo tiempo puede implicar una condena en privación de la libertad. En el proceso contencioso administrativo, cuando los médicos s- han sido prestadores del servicio en un hospital público, en una entidad pública. Entonces, cuando ocurre eso y se demanda a la entidad pública, ahí va, digamos, la responsabilidad contencioso administrativo. Y se presenta el régimen de culpa, falta o falla en el servicio, un nexo causal y un daño. En estos procesos, por regla general, el médico funge como testigo, pero no como procesado. Solo que hay una acción de repetición que se le puede ir al médico cuando se declara la responsabilidad, el Estado paga y después el Estado revierte o, digamos, demanda al médico por una demanda de repetición. El proceso disciplinario, cuando los médicos en efecto son funcionarios públicos, pueden ser objeto de un proceso disciplinario. Cuando se presenta, digamos, una falta disciplinaria en ejercicio de su profesión y en ejercicio de la función pública que está ejerciendo, y se le puede iniciar un proceso administrativo disciplinario que puede llegar precisamente a su destitución como funcionario público. El proceso de ética médica, y ahí viene el tema de la violación de la ética médica. En ese orden de ideas, la responsabilidad por la ética médica está regulada a través de la Ley 23 de 1981, que establece en términos generales cuáles son los deberes médicos frente al paciente, los deberes médicos frente a sus colegas y los deberes médicos frente a las instituciones. Entonces, a partir de esos deberes médicos generales que se establecen ahí, se habla del consentimiento, se habla de la historia clínica, se habla de los procedimientos y se habla de las exigencias de los médicos hacia los pacientes en relación con los tratamientos y con el acto médico. Se tiene en cuenta también el juramento hipocrático, se tienen en cuenta los protocolos del Ministerio de Salud y Secretaría de Salud y de las mismas clínicas para efectos de tratar determinadas patologías y que deben seguir los médicos en sus actuaciones médicas. Y cuando no haya protocolos, no haya guías médicas, ni de las clínicas ni de las secretarías de salud, se tiene entonces el tema de la Lex Artis. Uno de los deberes de los médicos es, en efecto, actuar conforme a la Lex Artis de la ciencia médica, es decir, tienen que realizar tratamientos avalados por la ciencia médica. No pueden estar haciendo ni especulaciones
ni experimentos con seres humanos con procedimientos que todavía no han sido avalados. El procedimiento, de acuerdo con la Ley 23 de 1981, establece que existe un tribunal de ética médica radicado en cada uno de los departamentos que tiene la competencia para juzgar desde el punto de vista ético las actuaciones de los médicos en desarrollo de su profesión. Entonces hay un tribunal en cada uno de los departamentos a los cuales les llega los casos de todo el departamento, de todos los médicos del departamento, y pueden iniciar sus actuaciones de oficio, es decir, cuando evidencien que ha habido una violación al código de ética por parte de un médico y que es público, o a través de una queja o una queja que se realice por parte de otro profesional de la medicina o por parte de la víctima, el afectado o el paciente. Entonces, el tribunal recibe esa queja y viene y nombra dentro de sus miembros, que son magistrados, nombra un magistrado instructor. Ese magistrado instructor tiene el deber de analizar la queja, determinar si hay o no hay razones para imputar cargo y en virtud de eso emite un informe al tribunal diciendo si hay mérito en este caso para imputar cargos o no hay méritos para imputar cargos. De acuerdo con la ley 1923 de 1981, debe haber siquiera prueba sumaria para que el magistrado analice, digamos, la veracidad de la queja y en virtud de eso inicie un proceso en el cual puede generarse, digamos, una solicitud de la historia clínica correspondiente a partir del tribunal, de las notas de enfermería, el médico estudia la situación, puede solicitar la ampliación de la queja por parte del quejoso y también puede citar al médico para efectos de interrogarlos. Hay una audiencia de descargos y en esa audiencia de descargos se cita al médico para que oralmente realice sus descargos respecto de la imputación de cargos que se le haya hecho previamente. La imputación de cargos eh, genera, digamos, los hechos y las violaciones que ha tenido, digamos, el médico en su actuación. Entonces, el médico al momento de ser citado tiene la posibilidad de hacer sus descargos y solicitar las pruebas que él lo amerite. Ahora, viene el tema del instructor, si, digamos, inicia o hace, digamos, las pruebas eh, y después hay un informe en el cual se toman, digamos, todo lo que se ha investigado hasta ese momento, se toman las pruebas que tienen y se hace un informe a los demás magistrados. Recuerden que estamos frente a un magistrado instructor que es el que inicia la investigación, rinde un primer informe para imputar cargos y después rinde un segundo informe para tomar una decisión. Ahora, antes, si se emite ese informe, los otros magistrados pueden solicitar ampliación de ese informe y pueden solicitar que se haga algunas aclaraciones sobre el informe. Y después si se toma la decisión. Una vez tomada la decisión, puede existir los recursos que puede impetrar tanto el paciente como digamos, el médico procesado. Particularidades del proceso eh, de ética médica. La ley 23 de 1981 establece que en caso de vacío se aplicará el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la ley fue creada en 1981 cuando todavía no estaba
en vigencia el régimen penal acusatorio y se manejaba un sistema inquisitivo muy similar al que utilizan, digamos, el Tribunal de Ética Médica. Por lo tanto, digamos, los vacíos se solventaban con el Código Penal y hoy en día se plantea que realmente debería de utilizarse no el Código Penal, sino el Código de Procedimiento Disciplinario, que es un poco más afín a la estructura del procedimiento de ética médica, donde existe en ese procedimiento disciplinario, existe una etapa de indagación previa muy parecida a la que realiza el instructor al momento de estudiar el caso y determinar si existe o no existe razones para imputar cargos. Después de esa indagación preliminar puede existir el archivo del proceso o la imputación de cargos. Viene la citación para los descargos. Luego existe un decreto y práctica de pruebas, un traslado para alegar, una decisión y unos recursos. Esa es, en términos generales, la estructura del proceso disciplinario. Cuando uno ve esas situaciones, ve en el procedimiento ético del médico que no existe, por ejemplo, el tema de decreto y práctica de pruebas. Si la persona tiene la posibilidad de hacer sus descargos desde el punto de vista oral, puede solicitar pruebas, pero ahí el tema es si el instructor las practica, no las practica y no es necesario que esté el implicado presente para practicar ese tipo de diligencia. No hay alegato de conclusión, entonces no se le da traslado a las partes para alegar de conclusión. Y si bien es cierto, existe una decisión, existen los recursos, ahí está, digamos, la situación particular que tendría, digamos, el proceso de ética médica. Tenemos también, digamos, las pruebas que se presentan precisamente en el Tribunal de Ética Médica. Primero está el tema de la historia clínica. La historia clínica la solicita el tribunal en el momento en que decide estudiar el caso, hace la solicitud de historia clínica, se la remite y comienza el estudio de la historia clínica. Pero al mismo tiempo se piden las notas de enfermería, se contrasta historia clínica versus nota de enfermería y si hay alguna inconsistencia, ahí comienza a haber, digamos, un proceso de ética médica. Hay declaración del procesado, se cita al procesado para que rinda sus descargos respecto de los cargos que se le hayan imputado. Hay declaración de las víctimas, hay ampliación de la declaración y el magistrado instructor puede solicitar a las víctimas y a testigos, por ejemplo, a enfermeras, etcétera, para rendir declaración. Peritos, aquí en este procedimiento viene la problemática de si es necesario peritos o no es necesario peritos. Pues estamos hablando de primero, una responsabilidad ética desde el punto de vista médico. Y aquí viene la situación. Los miembros, los magistrados son médicos y entonces en ese orden de ideas tendrían los conocimientos para evaluar la situación. Ahora, solamente aquellos casos en los cuales exista un procedimiento muy específico podrán citar precisamente a médicos más expertos para que den su concepto respecto del caso particular. Eh, entonces, por regla general, peritos no va a haber a menos que exista un procedimiento muy específico o unos conocimientos muy específicos que se requieran. La Lex Artis, que obviamente la tienen todos los magistrados del Tribunal de Ética Médica, los protocolos y guías médicas que pueden también ser aportados al proceso para el análisis si existe o no existe responsabilidad por parte del médico desde el punto de vista ético. Temas pendientes en el procedimiento de ética médica. Es un procedimiento inquisitivo. El inconveniente del proceso inquisitivo es que el investigador y el juzgador es el mismo. No hay
un proceso de partes, es decir, no hay una persona que acusa y otra que decide. No hay división entre quien acusa y el que toma la decisión, y eso es uno de los inconvenientes del proceso inquisitivo, que lo tenemos en todos los procesos administrativos, desde la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, en la Procuraduría, en la Contraloría, donde quien investiga es el mismo que va a tomar la decisión. Entonces, es una problemática, digamos, desde el punto de vista estructural, cuando estamos hablando de un proceso inquisitivo. El principio de contradicción de la prueba. El principio de contradicción de la prueba está en el artículo 29 de la Constitución y establece que toda persona tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se presenten en su contra. Resulta que en el proceso de ética médica no hay posibilidad de hacer contrainterrogatorios. Y viene aquí, digamos, la problemática en el entendido de que las declaraciones que recibe el tribunal las recibe el magistrado, y no hay posibilidad del procesado de realizar los contrainterrogatorios por regla general. Entonces, la situación es bastante compleja porque hace falta esa regla de poder realizar la contradicción de la prueba, y si, por ejemplo, se presenta un perito, de realizar la contradicción de ese peritaje que se presenta. Ahora bien, se dice que esa contradicción se puede realizar a través de los recursos, pero ahí viene la problemática. El contrainterrogatorio es un derecho y es un mecanismo para ejercer el derecho de defensa propiamente dicho. Entonces, viene la problemática también de que por regla general no hay alegatos de conclusión, pero el abogado sí puede presentar un escrito tratando de controvertir todas las pruebas, porque las pruebas se le ponen, digamos, de presentes, y se le da traslado de todas las pruebas a los abogados para efectos de que realicen las controversias que consideren necesarias. Pero como venía diciendo, uno de las armas que tiene, digamos, el principio de defensa es la posibilidad de contrainterrogar y la posibilidad de presentar pruebas en contra de las pruebas que se están presentando en contra. Entonces, ahí están los temas cruciales del procedimiento de ética médica, en la cual, digamos, se sanciona con una amonestación, se sanciona con la suspensión eh, del ejercicio de la profesión, y se sanciona con base en normas éticas y deberes de los médicos en ejercicio de su profesión. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esos deberes éticos y esa ley 23 de 1981 sirve de base precisamente a los procesos civiles, penales, contencioso administrativo, porque complementa la regulación de la actividad médica junto con los protocolos y guías médicas que se emiten tanto por las clínicas, la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud propiamente dicho. Entonces, ahí está el tema de la responsabilidad ética de los médicos en el proceso de ética médica.